Ahora vamos a trabajar desde el menú formato párrafo. Por ejemplo, si yo quisiera que el texto aparezca acá en el medio o que este texto no quede acá irregular, que quede lo que se llama justificado, todas esas opciones las tengo que trabajar desde el menú formato párrafo. Como dijimos con el menú formato carácter, lo importante antes de ir al menú es hacer una buena selección del texto al que yo quiero formatear. Voy a seleccionar este párrafo. Para seleccionar un párrafo, ustedes pueden arrastrar, ¿sí? O también pueden utilizar los clics. Si yo hago doble clic, se selecciona una palabra, pero si yo hago 3 veces clic, ¿sí? Ahí se seleccionó todo el párrafo. Bien, me voy a menú formato y busco la opción párrafo. Desde el formato de párrafo podemos trabajar varias cuestiones. Voy a empezar por la pestaña de sangría y espaciado. ¿Qué es la sangría? Es la distancia que vamos a tener entre donde comienza el área imprimible del documento. Fíjense en que la regla a ustedes les marca un área gris, quiere decir que esa área no se imprime, ¿sí? Esos son los márgenes de la hoja. Pero desde la parte C, desde el punto 0 de la regla a la parte blanca, yo puedo elegir dónde acomodar el texto. Por ejemplo, me dice sangría antes, después y la sangría de primera línea. Si yo elijo sangría antes, lo que estoy haciendo es decirle que el texto empiece, en vez de en el punto 0 de la regla, que empiece en el centímetro 1. Bien, lo mismo puedo hacer con la sangría después, puedo darle también 1 centímetro de espacio. Y la sangría de primera línea es la que usamos siempre cuando ponemos un punto de aparte. Por ejemplo, yo puedo decir tener una sangría de primera línea de 0,5. Fíjense en que la vista previa les va mostrando a ustedes cómo se iría acomodando el párrafo que tenemos seleccionado en relación con la hoja. Después tenemos la opción de espaciado. Tenemos espacio sobre el párrafo y bajo el párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si a mí me molesta que el texto del párrafo quede muy pegado al título, yo puedo decirle que quiero darle a este párrafo que tengo seleccionado espacio sobre, para separarlo un poquito. Entonces voy a, por ejemplo, ponerle 2 centímetros de espacio sobre el párrafo. Y lo mismo podría hacer para poner, si tuviera un párrafo a continuación, podría poner espacio bajo el párrafo. Esto se lo recomendamos que lo utilicen para cuando quieren dejar renglones en blanco, pero espacio en blanco, pero no usen el enter, porque el enter lo que hace es generar líneas y eso por ahí hay veces que nos olvidamos de hacer y entonces tenemos párrafos con distintos espacios entre sí. En cambio, si nosotros aplicamos a todo el documento, cuando tenemos un documento largo, estas opciones, nos ahorramos tener que estar haciendo enter para dejar espacio entre renglón y renglón, ¿sí? Y después la opción de interlineado, fíjense que tienen sencillo, 1,15, 1,5, es el espacio que va a haber entre renglón y renglón. Ya no entre párrafo y párrafo, sino entre renglón y renglón. Yo voy a elegir espacio de 1,5. Es el que solemos utilizar, por ejemplo, para trabajar textos formales, ¿sí? Hace mucho más cómoda la lectura. Bien, una vez que elegí las opciones de sangría y espacio, me voy a la pestaña alineación. En alineación puedo elegir cómo quiero acomodar el texto en relación a la hoja. Fíjense en que por defecto siempre tenemos activa la alineación izquierda. ¿Eso qué hace? Que el texto se acomode regularmente hacia la izquierda y hacia la derecha es irregular, ¿sí? Si yo quisiera que los dos costados queden parejitos, tendría que elegir el justificado. Fíjense en cómo se acomoda ahí. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que el texto quede en el centro de la hoja, tengo que aplicar justificación centrada. No usen, por ejemplo, ya lo vamos a hacer con el título, pero no usen para acomodar texto en el centro de la hoja la barra espaciadora. Hacer espacio, espacio, espacio no sirve. Hay que hacerlo desde el menú alineación y elegir esas opciones. Yo voy a este párrafo lo voy a justificar. ¿Bien? Flujo del texto no me interesa mostrarles, esquema y numeración lo vamos a ver un poquito más adelante, lo mismo que tabuladores. Simplemente del menú formato párrafo les muestro las últimas opciones.
letra capitular sería si yo quiero, por ejemplo, que la primera letra del párrafo resalte, aparezca más grande. Fíjense en cómo aquí la vista previa me lo muestra y acá yo puedo elegir qué quiero, una letra capitular o la primera palabra completa de forma capitular. Voy a elegir solo la letra. Esto se utiliza mucho por ahí, han visto en revistas, ¿sí? En notas de revistas. Cantidad de caracteres que quiero que aparezcan es esto, ¿sí? Si yo puedo elegir 2 caracteres, 3, pero voy a dejarlo en 1. Y aquí la cantidad de renglones que va a ocupar esa letra. Si les parece mucho 3, pueden elegir 2 o pueden agregar más. Bien, por ahí dejamos letra capitular, me voy a la opción bordes. Aquí puedo ver cómo agregarle un borde a mi párrafo. Si yo quiero resaltar una idea, por ejemplo un epígrafe, unas frases que me interesen, quiero que aparezca con un recuadro, puedo aplicarle un borde de párrafo. Fíjense que este es el cuadro de vista previa, no me muestra ningún borde. Tienen ustedes en esta opción de preajustes la posibilidad de elegir qué bordes quieren que aparezcan. Los 4, ¿bien? Solo los bordes laterales, solo borde superior e inferior o solo alguno de los bordes. Yo voy a elegir los 4 bordes. Bien. Una vez que ustedes eligen los 4 bordes, pueden elegir el estilo de ese borde. Por ejemplo, qué estilo quiere que tenga la línea, si quiero que sea línea de puntos, si quiero que sea línea doble, si quiero el ancho, vean. Por ejemplo, le voy a poner un ancho bastante grande para que se note y el color que le voy a dar a ese borde. ¿Sí? Ustedes pueden también ponerle color. Aquí podemos elegir si ese borde va a tener una sombra. Yo puedo elegir que tenga una sombra, que se proyecte hacia abajo. Esta es la distancia que va a tener la sombra en relación con el borde. ¿Sí? No voy a tocar nada y fíjense en que el color de la sombra también lo puedo elegir. Podemos ponerle un colorcito para que lo vean. Y esto que dice separación, y aparece marcada la opción de sincronizar, es la distancia que voy a tener entre el borde y la letra. Siempre algo de separación tenemos que tener, porque si no la letra va a quedar muy pegada a la línea del borde. Si yo quisiera aumentar, puedo aumentar un poquito, y como tengo activo sincronizar, se me aumentan de los 4 bordes. Bien, una vez que especifique todo lo de borde, me voy al menú área, que es el relleno que le voy a dar al borde. Yo puedo elegir distintos tipos de relleno, color, degradado, mapa de bits. Yo voy a elegir simplemente color para que ustedes vean y podemos ponerle algún color clarito para que no tape el texto, ¿sí? Por ejemplo, voy a elegir este color y ahora vamos a ver la diferencia entre un borde de párrafo y un borde de entre un relleno de párrafo y un relleno de carácter. ¿Sí? Ustedes pueden trabajar el color que les guste, simplemente fíjense en que cuando yo dejo el mouse me aparece el nombre del color. Esto varía, depende de las versiones de Writer. Si ustedes tienen instaladas unas nuevas, por ahí pueden ver los mismos que yo, pero lo importante cuando ustedes encuentren en las consignas aplicar algún color, es que cambien el color, no importa si no coincide con el nombre que pide la consigna, ¿sí? Una vez que tengo eso, hago clic en aceptar y tengo mi párrafo, ¿sí? Con el borde que yo le apliqué, la línea con color, la sombra y demás. Fíjense en que esta letra aparece pintada de gris. No se asusten, no es que le pusimos un color de fondo. Si yo me voy a la vista previa, que tengo la lupita aquí, voy a hacer clic ahí, fíjense en que ese color no lo veo. Simplemente ese gris me marca que es un campo automático, pero eso no se imprime, ese color no me molestaría. Entonces voy a cerrar la vista preliminar. Bien, y por último vamos a ver cómo quedó mi trabajo.